mañana vamos a continuar vamos a finalizar hoy más bien, con la serie de enseñanzas que hemos estado viendo acerca de cómo tratar con el temor y la ansiedad. Y hoy, para el día de hoy, he reunido una serie de consejos finales. Que son necesarios atender, no sin en ninguna manera para decir que lo que hemos visto es menos importante. Es importante. Los consejos que vamos a ver hoy los tenemos que añadir, los tenemos que agregar a todo lo que ya hemos visto. Antes de comenzar, quiero decir muy brevemente qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que el ser humano es temeroso por naturaleza. Fue creado con un temor a Dios, con un temor piadoso. Y dijimos que debido a la caída de Adán, ese temor está distorsionado, ese temor está corrompido. Y ahora, nuestro temor está dirigido hacia cosas que no deberíamos temer, o a cosas que debemos temer o tememos de más. También dijimos entonces que la solución para vencer el temor, la depresión, la ansiedad, desde un punto de vista bíblico, es santificar el temor. Es decir, redirigir nuestro temor hacia el Señor. No hacia las cosas, sino recordar quién es el Señor. Y que la manera en que se hace eso es por medio de madurar en la palabra y por medio de la oración. Son los dos medios fundamentales que Dios nos ha dado. Y agregando a esos dos medios, hoy vamos a ver 5 consejos finales que hay que tener en cuenta para tratar con todos estos temas de temores, ansiedades, depresiones, neurosis, todo lo que se puede presentar en el rango de lo que es la mente, la salud mental. Y los 5 consejos finales que vamos a ver tienen que ver con la personalidad. 1, vamos a ver algo de los rasgos de personalidad. 2, con la soledad y la compañía. 3, con la mundanalidad o cómo debemos tratar con el mundo. 4, los medicamentos, la medicina. Y 5, los ataques del maligno. Vamos a ver esos 5 consejos brevemente en la mañana de hoy. Lo primero, es un hecho que cada persona tiene un temperamento diferente, pero por lo general los temperamentos han sido clasificados en 4. Se tiende a hablar de un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo, un temperamento flemático y de un temperamento melancólico. Y aunque la Biblia no nos dice exactamente cuáles son, porque la Biblia no es un libro que trata de psicología ni nada parecido, ¿no? Eso no es lo que busca la Biblia. La Biblia sí reconoce en muchos de sus personajes bíblicos que hay diferencias de personalidad. Por ejemplo, nos muestra a un Moisés que es más melancólico, es más introvertido, más temeroso. Nos muestra a un Jacob que es una persona más alegre, un carácter que se llama flemático. Nos muestra a un Pablo que es un líder. Pablo es el típico colérico, una persona líder, arriesgada. Y nos muestra a un Pedro que es más sanguíneo, una persona que es muy activa pero que es muy inestable. Entonces, de esos 4 temperamentos, el que más tiende a la depresión o a la ansiedad es el melancólico. El melancólico se caracteriza por tener grandes virtudes. No vamos a decir que todo por ser melancólico eso significa estar mal. El melancólico se caracteriza por ser una persona reflexiva, por ser una persona sensible, por ser una persona que sabe entender muy bien todo lo que tiene que ver con las ideas. Esta es la grande virtud, son las grandes virtudes de una persona melancólica. Pero sus defectos es que son indecisos, tienden a analizar demasiado las cosas y a analizarse demasiado ellos mismos. Y ahora vamos a ver cómo eso no es tan bueno. Pueden llegar a guardar rencor por mucho tiempo y tienden a tener pocos amigos. Entonces, tiene grandes virtudes, pero tiene grandes defectos. Como tiene esos grandes defectos con los que hay que tratar, yo voy a dar una serie de consejos bíblicos con los cuales el temperamento del melancólico, si bien no va a cambiar, sí va a ser santificado.
sí tiene que observar algunas cosas para cuidarse de los extremos a los que puede llegar con su carácter. La primera es que andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué un melancólico tiene que recordar eso todo el tiempo? Porque el melancólico, como tiende a encerrarse en sí mismo y está constantemente analizando demasiado las cosas, puede llegar a pensar que eso que él está pensando es la realidad. Y que si él ve una catástrofe, entonces ya no hay solución. Si el melancólico ve la catástrofe, puede llegar a pensar que la catástrofe es y va a ocurrir y así van a pasar las cosas. La palabra de Dios nos recuerda que nuestra confianza no está en nosotros mismos. No está en lo que nosotros vemos o en lo que nosotros percibimos de la realidad. Finalmente, ¿en qué vivimos confiados nosotros? En lo que el Señor puede hacer. Nosotros vivimos confiados en lo que el Señor puede hacer. Vivimos confiados en que tenemos una esperanza en Él. Vivimos confiados en que Él ha dado promesas. Esa es nuestra confianza. Vivimos por fe. Vivimos dirigidos por aquellas cosas invisibles que no podemos ver nosotros, que son la obra de Dios. Dios puede obrar en la vida de las personas. Dios puede obrar en las circunstancias. Y nosotros tenemos que recordar constantemente: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La situación está difícil. Bueno, ando por fe, no por vista. Eso no significa que sea el fin del mundo. Si una situación es complicada, no significa que todo va a acabar ahí. El Señor puede obrar. El Señor puede hacer. Andamos por fe y no por vista. La segunda, una persona melancólica, como les decía, tiende a guardar durante mucho tiempo rencor por cosas que le han pasado. Recuerde esta verdad bíblica: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. ¿Eso qué significa? Tenemos que recordar que las otras personas lastiman y que nosotros lastimamos. Tenemos que recordar que nos van a lastimar. En las relaciones unos con otros vamos a ser lastimados y vamos a lastimar a otros, porque no somos perfectos. En nosotros todavía hay pecado. Así que tenemos que recordar esa verdad para entender que el lastimar y el ser lastimado hace parte de la vida. Y no podemos ni rechazar ni alejar las otras personas solo porque me lastimaron en algún momento. Y a no guardar rencor por lo que pasó en el pasado, si es el caso de alguno. Eso nos lleva a otro principio: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. ¿Qué es lo contrario a guardar rencor según este pasaje? Amarás a tu prójimo. Lo contrario de guardar rencor es amar al prójimo. Es amar a aquel que nos ha ofendido y hacerle bien al que nos ha ofendido. Eso es lo que nos llama el Señor. No encerrarnos en nuestros pensamientos, no encerrarnos en que me hicieron mal y yo no quiero tener más contacto con esa persona, no quiero hablar más con esa persona. No guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jeremías 17, versos 9 y 10, más engañoso es el corazón que todas las cosas. Todo corazón es engañoso. Mis hermanos con este tipo de carácter, me incluyo yo allí, nuestros corazones son engañosos. Y eso significa que si uno está analizando las cosas continuamente, uno se puede engañar por cómo ve las cosas. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que uno en su cabeza se arma malentendidos que en realidad nunca pasaron, nunca ocurrieron? Simplemente pensaste que una situación era así, pensaste que alguien te quería hacer mal, pensaste que la otra persona tenía una mala intención y eso nunca pasó. El corazón es engañoso. Nuestros propios corazones son engañosos. Por eso leíamos en la primera lectura que hicimos
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en Él. No seas sabio ante a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y la promesa que dice al final es: será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Vivir cada vez concentrándonos menos en lo que nosotros creemos que es la verdad. Y por el contrario, reconociendo que en el Señor está la verdad, dice aquí, va a ser medicina para el cuerpo, va a ser como un bálsamo para el alma, porque nos va a ayudar a salirnos de rencores que solo están en nuestra mente, de situaciones que en realidad nunca han pasado. Entonces son características que un carácter melancólico debe tener en cuenta según la palabra de Dios. Aprender a andar por fe y no por vista. Aprender a no guardar rencor. Aprender a no centrarse en sus propios pensamientos. El segundo consejo tiene que ver con la soledad y con la compañía. Esto es especialmente dirigido a las personas que tienen problemas de temor, de ansiedad, de melancolía. Las Escrituras dicen, voy a citar 2 pasajes. En sus celulares yo les dejé la guía en el grupo. Ahí está la guía de esta predicación. Ahí van a poder ver todo el resumen de los versículos que estamos usando. Las Escrituras dicen en Proverbios 18, verso 14: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? ¿Qué está diciendo? Para una persona es mucho más fácil llevar una enfermedad que llevar una tristeza profunda. ¿Qué hace uno con las enfermedades? Se toma una pastilla, guarda reposo en la cama, pero lo que hay dentro de la mente, las aflicciones profundas que hay en nosotros, eso lo llevamos a cualquier parte. Y ahí están con nosotros. ¿Quién puede sobrellevar eso? Y aquí viene la respuesta en el mismo Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. ¿A quién se está refiriendo? A la ayuda de otras personas. Las palabras que vienen por otras personas. Lo que nos quiere decir Proverbios, y estos no son los únicos versículos, hay muchos más. Lo que nos quiere decir Proverbios es la cura para manejar las depresiones, las ansiedades, donde nuestros pensamientos están tan centrados en nosotros mismos, donde estamos viendo solo una catástrofe, son las palabras que vienen por boca de otros. Esto es parte fundamental de la cura. La buena conversación. La buena conversación es fundamental para salir de ese estado. Conversación con palabras agradables. Decía un autor: Dios usará y honrará a los demás como extensiones de sus manos para entregar sus bendiciones. Dios usará a otros para entregarnos las palabras que necesitamos oír en esos momentos, para entregarnos esas palabras que necesitamos para que haya descanso, para que haya alivio, para que haya ánimo en medio de la dificultad. Las otras personas son las que servirán de hombros para que podamos llorar, las que servirán de consuelo, las que nos dirán las cosas que a veces tampoco vamos a querer escuchar. Es fundamental la buena compañía. Pero eso que se nos está diciendo, o se le está diciendo a las personas que tienen algún tipo de aflicción, también se nos devuelve como un deber a todos. Todos nosotros debemos estar al tanto de las personas que padecen este tipo de cosas. Debemos estar al tanto, porque una persona que lleva una tristeza profunda llega a un punto en que si la lleva por mucho tiempo no va a querer hablar con nadie, porque no va a querer sentirse como una carga,
no va a querer hablar. Esa es la realidad, sobre todo con las depresiones largas. Las personas no van a querer hablar, porque no quieren molestar, porque no quieren que sean tenidos como los que tienen siempre el mismo problema. Pero nuestro deber es tener paciencia e ir con estas personas y poder abordarlas y poder preguntar cómo están y poder tratar con esas aflicciones profundas que tienen allí dentro de sus corazones. Entonces, personas afligidas, deprimidas, ansiosas, no confíen en sus propios pensamientos. No confíen en lo que están pensando. Sobre todo cuando están en ese estado, hundidos en la miseria. No confíen en sus propios pensamientos, porque no están pensando claramente. Necesitan oír a otros. Necesitan oír a otros. Vamos a ver el siguiente punto. La mundanalidad. Dijimos cuando leímos Mateo 6, versículos 19 al 24, que hay otro peligro. Más bien un factor que influye mucho en que la persona pueda estar afanada en esta vida. Y es el amor a este mundo. Dijimos que hay dos formas de vivir la vida: el acumular el tesoro celestial o el acumular el tesoro terrenal. El tesoro celestial no lo puede corromper, lo dijimos cuando leímos el pasaje, ni la polilla ni el orín lo corrompen. No puede ser corrompido. Nuestra herencia en los cielos, como diría el apóstol Pedro, es incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Nadie la puede quitar. Pero las cosas de esta tierra siempre se van a tender a dañar, a acabar. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Guarde $100 hoy, porque se supone que dentro de un mes le tiene que servir para comprar unas cosas. Saque esos $100 al mes y analice si le sirvió para comprar todo aquello que usted quería con los $100. Se va a dar cuenta que no, o que le quedó menos cambio, porque incluso el dinero se corrompe, la inflación. Esa es la realidad de la vida. Todas las cosas de esta tierra se van a corromper, se van a dañar, se van a acabar. Y si uno vive la vida solo preocupándose por eso, siempre vas a tener necesidad, siempre vas a estar afanado. Y decía el mismo pasaje que leímos, que entonces el ojo va a estar dañado, el ojo con que vemos las cosas. ¿Por qué? Porque si la motivación es cultivar el amor por las cosas de la tierra que se están acabando, nuestra visión, como vemos la vida, también va a estar dirigido hacia allá y no hacia las cosas celestiales. Hay una relación directa. Lo que tú cultivas o lo que tú atesoras es aquello mismo que va a dirigir tu vida, que va a dirigir tu visión de la vida. No se puede desconectar, es lo que está diciendo Jesús. Y al final él dice que todo esto es un asunto de a quien adoras. Es un asunto de adoración. No puedes servir a Dios y a la riqueza, porque van en direcciones contrarias. No se puede mantener un servicio a ambos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Diríamos, pero eso, ¿en qué influye? ¿En el temor, en la ansiedad o en la depresión? Tiene una influencia directa. Porque las cosas que a nosotros nos tienden a sacar de nuestro buen ánimo al mal ánimo no son las cosas de Dios. Yo le hago, vea,
¿Quién de nosotros se desanimó porque, no sé, porque no trajo la Biblia hoy? Un ejemplo sencillo. Yo creo que nadie. Realmente. Pero ¿quién de nosotros se desanimó porque el carro se le dañó? Ahora, tal vez el carro no es nuestro tesoro. No nos desanima tanto. Pero cada uno tiene su tesoro particular. Aquella cosa que es la que más lo mueve, lo motiva en esta vida. De las cosas de esta tierra. Ese es el punto al que Jesús está llegando. Si tú atesoras las cosas de esta vida, necesariamente te van a robar la paz, te van a amargar, te van a afanar. Esa es una lucha, y hermanos, hay que decirlo, es una lucha permanente. Esa es una lucha permanente. Nadie puede decir, estoy libre de esto. Todos luchamos con esto de alguna manera. Las cosas que no me afanan a mí, a lo mejor lo afanan a usted. Y las que no le afanan a usted, me afanan a mí. Esa es la realidad de la vida. Pero Jesús nos está diciendo, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque te desvían. Y al final de cuentas traen aflicciones, traen ansiedades, traen depresiones a nuestras vidas. Entonces, el afán por las cosas de esta vida tiene su peligro en el ánimo. Tiene un peligro, tiene una influencia en el ánimo. Puede cambiar nuestro ánimo. Es una cuestión de cuidado, dice el Señor Jesús. Es una cuestión de cuidado, dice el Señor Jesús. Y le voy a poner solo un par de preguntas de reflexión. Nosotros hoy podemos estar preocupados por las cosas que no tenemos. Terriblemente preocupados al punto de la tristeza y el abatimiento. Y mañana la situación mejora. Y cuando usted mira atrás, va a decir, ¿y por qué me preocupé? Y puede pasar lo contrario. Hoy tiene mucho y mañana simplemente ya no tiene. Y la pregunta es, ¿y por qué me dejé robar la paz por todas aquellas cosas que acumulé y que tuve? La riqueza siempre es una trampa que toma el alma, la lleva cautiva y la aleja del Señor. Con poco o con mucho, la riqueza siempre tiene la capacidad de afligir, de traer tristeza. El Señor no nos dice que nos abstengamos de este mundo. En este mundo hay que trabajar, en este mundo hay que usted puede disfrutar del fruto del trabajo. El Señor no nos dice que no podemos hacer eso. Lo que nos dice es cuidado. Cuidado. Porque si no eres sabio en el manejo de esas cosas, la trampa de la riqueza te va a tomar y te va a hacer sentir tu vida miserable. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. Es de cuidado. El siguiente punto, quiero tocar el siguiente consejo, es el de la medicina. Las medicinas. Y la medicina tiene muchos mitos. Hay cristianos que dicen, no se debe usar medicinas, Dios sana. Están los otros que ponen toda su confianza en la medicina y no en el Señor. La realidad es que si hacemos un recorrido por la Biblia, vamos a encontrar que la medicina siempre se usó en el pueblo de Dios. Vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 7, que se dice que la masa de los higos era usada para sanar úlceras. Vamos a ver en la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano fue curado con vino y con aceite. Y vamos a ver que a Timoteo se le manda a tomar vino por sus enfermedades estomacales. En la Biblia se habla de la medicina. Es más, y en el pasaje de Santiago, que se habla de orar y echar aceite, lo más probable es que el uso del aceite en ese pasaje tenga más que ver con la medicina que con otra cosa. La Biblia habla de la medicina. No es un secreto bíblico. Allí está. No tiene nada de malo usarla. Pero con la medicina hay que tener cuidado. Porque
La medicina solo trata el síntoma. La medicina no trata las causas. La medicina solo te puede sacar de un estado de mal ánimo. Sí, estabas desanimado, tomaste la medicina y tu ánimo mejoró. La medicina puede hacer eso. Y no está mal que lo haga. Pero la medicina no trata con la causa, con el problema. Entonces, puede ser una persona que vez tras vez estás enfrentando el mismo problema, el mismo temor que te paraliza, y puedes tener 5, 10 o 20 años tomando la misma medicina y nunca aprendiste a afrontar el problema. Porque la medicina no está hecha para eso. La medicina no hace eso. La medicina solo calma un síntoma. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La medicina tiene una ventaja, y es que temporalmente despeja la mente y le permite a uno pensar claro, le permite a uno ver las cosas claras, sobre todo en un estado depresivo severo o en un estado ansioso. Cuando se da la medicina, la mente se aclara. Pero esos espacios, esos momentos que la medicina permite de claridad mental, hay que aprovecharlos para madurar en el Señor. Los dos medios que ya vimos hace unos días, hay que aprovecharlos para eso. Hay que aprovecharlos para buscar una buena conversación. Hay que aprovecharlos para poder salir de la situación, para poder enfrentar esos temores que están ocasionando tantos problemas. La medicina brinda un espacio para que podamos crecer en el Señor, en todos esos medios que hemos visto. Porque si no, lo que va a pasar, y es lo que pasa en este país en abundancia, es que te van a tener que estar prescribiendo cada vez medicinas más fuertes para que puedas tratar con tus problemas, porque cada vez más el cuerpo va a responder menos al medicamento. ¿Por qué? Porque no estás tratando con las causas de tus temores. No estás tratando con aquello que te está causando depresión severa o ansiedad. Entonces, hay que usar la medicina. Este es el mundo de Dios. Dios hizo las plantas, y las plantas se procesan, se le sacan los químicos y de eso obtiene la medicina. Es decir, la medicina no sale de ninguna otra fuente, sino del mundo que el mismo Dios creó. Le pertenecen a Él en últimas. Son de su mundo, pero hay que cuidarse, porque si no se usan bien, finalmente pueden traer más problemas que beneficios. Y el último punto son los ataques del maligno. ¿Y por qué lo he dejado al final? Lo he dejado al final no porque no sea importante. Lo he dejado al final porque de cierta manera tratar con la ansiedad o la depresión desde un punto de vista espiritual, si es un ataque del maligno, se apoya en todo lo que hemos visto. Nosotros hemos visto ya en todo esto que la batalla espiritual se libra en Efesios 6, versículos 3 al 20, dice, con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La verdad, la justicia de Cristo, el evangelio de la paz, la fe, la esperanza, la palabra de Dios y la oración. En todo esto hemos hablado de lo que tenemos que aprender de la palabra, y hemos hablado de la oración. Hemos hablado de las dos principales herramientas de las que se trata esta armadura de la que habla Pablo en Efesios 6. Lo hemos mencionado. Entonces, hay que hacer uso de esas herramientas para poder enfrentar un ataque enemigo, un ataque a los pensamientos, un ataque a las emociones, un ataque a las emociones. La mente puede responder a las falsas acusaciones de Satanás solo aferrada a la palabra. Cuando la mente se aferra a las verdades de la palabra, puede responder. Cuando viene una mentira, no eres un hijo de Dios, estás derrotado, no vas a salir de esta. Solo aferrados a la palabra de Dios
podemos estar seguros de que soy un hijo de Dios, Dios no me quiere destruir, Dios no me quiere abatir, Él quiere que salga de esta situación. Y nos apoyamos en la fuerza, en la fortaleza del Señor. Pero tienen que estar esas verdades de la palabra y la oración bien claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Además que hay un mito y es que si estoy dando una batalla espiritual, entonces no tengo que usar medicinas. Y es un mito. Es un mito. Porque de hecho, la medicina nos puede ayudar precisamente a que esa mente débil que el diablo está aprovechando para atacar esté fuerte y pueda responder bien a los ataques del enemigo. ¿Cómo así? Mi mente está confundida, estoy aturdido por la depresión, no puedo responder y lo único que estoy recibiendo son ideas malignas en la cabeza. Es lo único que estoy recibiendo, ideas malignas en la cabeza. En el estado en que la mente se encuentra en ese momento, uno no puede responder. Es muy difícil responder. Al menos que otra persona te ayude a ir contigo y te ayude a resolver la situación, a responder ese momento tan difícil que estás viviendo de ataque. Pero las medicinas hacen algo, y es que ayudan a despejar la mente, y cuando la mente está despejada, entonces uno puede responder mejor a los ataques. Entonces, no hay que descartar nunca la medicina, aún si hay un ataque del maligno en medio de esas situaciones depresivas o angustiantes. No hay que descartar las medicinas tampoco. Y un punto muy importante que quiero tocar acerca de estos ataques enemigos. Bíblicamente, quien tiene la autoridad para reprender a Satanás es Dios. Es Dios. Nosotros podemos orar al Señor que Él reprenda al enemigo, y el Señor lo reprende. Y Él lo reprende. En Judas 1:4, lo puede buscar en su casa, se ve cómo cuando Satanás se quería robar el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda, es decir, que el Señor reprende a Satanás. Y nosotros podemos orar ese tipo de cosas. Nosotros podemos pedirle al Señor que Él reprenda al enemigo. Pero debemos cuidarnos de no tomar esa autoridad nosotros. Porque quien gobierna el mundo espiritual es Dios, no nosotros. Somos hijos de Dios y estamos amparados bajo Él. Y por eso podemos tener la seguridad que el Señor va a responder esa petición. Él la va a responder. Pero debemos tener mucho cuidado y no querer tomar esa autoridad nosotros. El que la tiene, a él que la tiene, pedirle, reprende al enemigo. Y Él lo hará. Él lo reprenderá y lo ahuyentará. Él lo ahuyentará. Entonces hemos visto estos 5 consejos finales. Han visto casi una mezcla de todo un poco. Hemos visto cómo influye el temperamento, cómo influye la mundanalidad también, cómo influye la soledad o la compañía, la medicina, y cómo pueden haber ataques enemigos en medio de las depresiones y las aflicciones. Estos 5 puntos finales creo que agregan a todo lo que hemos visto ya y nos ayudan a atender mejor las situaciones de angustia, ansiedad o de manejo del temor. Yo sé que tal vez para algunos la serie ha sido un poco larga, para otros un poco corta, pero espero que el Señor la haya usado para equiparlo a cada uno de ustedes para tratar con este tipo de situaciones y aprender mejor qué se puede hacer o cómo se puede manejar. Y si no es el caso suyo, no es usted que lo está viviendo, por lo menos puede ayudar a otros cuando se presente la situación.